Bien, vamos a continuar con las clases de física. El tema de hoy nos toca dinámica, ¿no? ¿Qué es la dinámica? La dinámica estudia el movimiento considerando las causas, ¿sí? Ya, para entender un poco mejor la dinámica, vamos a ver las leyes de Newton. Esto acá es bastante importante, ¿sí? La primera ley de Newton te dice, ¿no?, que todo cuerpo mantiene su estado de movimiento, ¿no?, hasta que una fuerza modifique dicho estado. ¿Qué significa eso? Que si un cuerpo está en reposo, el cuerpo se va a mantener en reposo hasta que alguna fuerza externa lo saque del reposo. O viceversa, si un cuerpo está moviéndose, entonces una fuerza externa lo va a detener, ¿no? La inercia, claro, porque la primera ley tiene que ver con la inercia, lo puedes experimentar en el auto, en el bus cuando vas, ¿no? Si tú vas a velocidad constante en el bus y el bus frena, entonces tú por inercia vas hacia adelante. Ahora, si el carro está detenido, o sea, está en reposo y de un momento a otro acelera, si tú no estás agarrado, estás de pie, estás agarrado, te vas para atrás por inercia, porque tu cuerpo se quiere mantener en reposo, ¿sí? La inercia se puede definir como la resistencia al movimiento, ¿sí? Se resiste al cambio de movimiento. Y obviamente la inercia tiene que ver con la masa. Mayor inercia, mayor masa. Claro, ya que la inercia es, ¿no?, la resistencia del movimiento. O sea, qué tan difícil es de mover algo. Si tienes un tráiler y una combi, el tráiler tiene mayor masa, por lo tanto tiene más inercia. O sea que el tráiler es más difícil que moverlo, ¿sí? Es más difícil que moverlo. Ya, eso es en cuanto a la primera ley de Newton, que tiene que ver con la inercia. Ahora vamos a ver la segunda ley, ¿no? La segunda ley de Newton, que justamente tiene que ver con el tema. Por eso se le llama la ley fundamental de la dinámica. ¿Y qué dice la segunda ley de la segunda ley de Newton? Que un objeto, ¿no?, sometido a varias fuerzas es igual a la fuerza resultante. O sea, porque tienes varias fuerzas y esas fuerzas lo vas a sumar. Entonces la fuerza resultante vendría a ser la masa por la aceleración. También se puede interpretar que, ¿no?, que la aceleración y la fuerza resultante son paralelas, ¿no? Son paralelas, ¿sí? Básicamente, esto de acá es la segunda ley de Newton, ¿no? Que te dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Acá coloqué una pequeña observación, ¿no? ¿Qué ocurre si la aceleración es cero? ¿Mm? Si la aceleración es cero. ¿Qué, ¿Qué ocurre si la aceleración es cero? Bueno, si la aceleración es cero, o sea, es nula, es cero, se va a tener que la sumatoria de las fuerzas, ¿cuánto vale la sumatoria de las fuerzas? Si la aceleración es cero, entonces la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero. O sea que cuando la aceleración es cero, entonces va a cumplir con la primera condición de equilibrio, ¿sí? ¿Recuerdas, no? ¿Qué te dice la primera condición de equilibrio? Que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero, ¿no? Claro, recuerda eso. Pero la segunda ley de Newton dice, ¿no?, la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? Obviamente la aceleración es diferente de cero. Vamos a ver la tercera ley de Newton. Para cada acción hay una reacción, ¿no? Esto de acá me gusta compararlo cuando, ¿no?, si viene alguien y de la nada te pega, tú también le pegas, ¿no? Claro, para una acción hay una reacción, ¿sí o no? Ya. Y mira acá. Acá tengo la Tierra y acá tengo la Luna. Todo el mundo sabe que la Tierra y la Luna se atraen, ¿verdad? Claro, mediante la fuerza de gravedad, ¿sí? O sea, la Tierra jala a la Luna, eso sería como la acción, y la reacción sería que la Luna jale la Tierra, ¿cierto? Ahí están, ¿no? Mutuamente se están ahí jalando, ¿no?
Ya. ¿Cuáles son las características de estas fuerzas que tú ves ahí? Esas fuerzas tienen el mismo módulo. O sea, si esto vale 10 newton, esto de acá también vale 10 newton, por decir cualquier número, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué características tienen estas fuerzas? En acción y reacción. Tienen direcciones opuestas. Claro, pues mira, esta fuerza de acá apunta a la derecha y esta de acá apunta a la izquierda. ¿Qué más? ¿Qué más? Esas fuerzas actúan en cuerpos diferentes. Claro, esta fuerza que ves acá actúa sobre la Tierra y esta otra fuerza que ves acá actúa sobre la Luna. ¿Sí? Eso vendría a ser la acción y reacción. ¿Sí? Para cada acción hay una reacción. Y recuerda que tienen el mismo módulo, tienen direcciones opuestas y actúan en cuerpos diferentes. ¿Sí? Ya. Acá, observación, esto de acá, si tú tienes una pendiente y es lisa y está sometido por el campo gravitatorio, esto de acá tiene masa, acá hay un ángulo de inclinación, resulta de que ese objeto se va a mover con una determinada aceleración, ¿no? Con una determinada aceleración. Y esa aceleración se puede calcular, ¿no? O se puede demostrar mediante la segunda ley de Newton. Pero acá ya de frente voy a colocar. La aceleración vendría a ser el módulo de la gravedad, ¿no? G multiplicado por el seno de alfa. Seno de alfa. ¿Sí? Date cuenta que la superficie tiene que ser lisa, un plano inclinado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en ese caso, el módulo de la aceleración es igual al módulo de la aceleración de la gravedad multiplicado por el seno de alfa. Acá yo tengo otro caso, ¿no? Dice, un objeto es lanzado, tiene una determinada rapidez, acá es rugoso, a diferencia, ¿no? Que ahí es liso, acá es rugoso, o sea que tiene un coeficiente de rozamiento. Entonces, esto de acá se va a frenar, ¿verdad? Se frena, pues se va a detener. Entonces, actúa una aceleración en contra, ¿no? de la velocidad. Ahí tiene una aceleración. ¿Y cómo calculo el módulo de aceleración? Fácil, simplemente es mu, o sea, el coeficiente de rozamiento es cinético multiplicado por g. Estas dos ecuaciones que tú ves, ¿no? Son para dos casos. Se puede demostrar con la segunda ley de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton. Ya, vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Te dicen que la masa del bloque, problema 1, ¿no? La masa del bloque es 8 kilogramos, la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado y te piden la aceleración, ¿no? Y te dicen que acá hay un dinamómetro, 50, y acá registra una medida de 50 newton, acá registra una medida de 40 newtons. ¿Ya? Entonces, obviamente, si esos dinamómetros registran esas tensiones, entonces o esas medidas, ¿no? En realidad eso ahí es como que la tensión, ¿sí o no? Claro. Hay como que una tensión en realidad. Date cuenta que esta es una misma cuerda, ¿no? Una misma cuerda. Entonces la tensión que está acá es la misma tensión que está acá. Por lo tanto, acá yo puedo graficar una fuerza en este sentido, ¿sí o no? Así. Y esa fuerza tendría que ser 50 newtons. ¿Cierto? Ya. Por otra parte, acá yo tengo también, ¿no? Me dicen que la tensión acá es de 40 newtons. Y como es una misma cuerda, porque esta es una misma cuerda, ¿verdad? Entonces recuerda que la tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo, ¿no? Claro. Acá podría graficar mi tensión, ¿no? Y esa tensión tendría que valer 40 newtons. Ya. Hasta ahí ya es bastante, ¿no? ¿Hay más fuerzas? Sí, sí hay más fuerzas, pero no van a importar. No importan las otras fuerzas, porque acá hay una normal y también hay fuerza de gravedad, pero no va a importar. ¿Y por qué no va a importar? Porque no se va a mover en el eje Y, ¿sí? Entonces en el eje Y no se va a mover. ¿Dónde se va a mover? En el eje X, ¿sí o no? Entonces mi análisis tiene que ser en el eje X, ¿sí?
Entonces esto de acá se va a mover con una aceleración, pero en el eje X. Claro, en el eje Y esto de acá no se va a mover, va a estar siempre ahí ¿no? En esa superficie, ¿sí? Entonces, voy a hacer mi cálculo solamente con respecto al eje X, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué hago? Mira acá, es 50 newtons, 53 grados, lo puedo descomponer, ¿no? Fácil, ¿sí o no? Triángulo notable de 53, 37, ¿no? ¿Recuerdas o no? A ver, ¿cuánto va acá? ¿Recuerdas, sí, tu triangulito, ¿no? Entonces ya chamba de tu profe de geometría, ¿cierto? Ahí está, ¿ves un triángulo o no? Ya, entonces acá debería colocar 30 newtons, ¿sí o no? Y acá debería colocar 40 newtons, ¿sí? Ojo, no estoy graficando ni la fuerza de gravedad ni la normal, porque no importa, ¿sí? Para este caso no importa. ¿Por qué no importa? Porque esto acá solamente se va a mover en el eje X, ¿recuerda? Ah, y esto de acá deja de existir, ¿no? Deja de existir. Ya. Entonces ya tengo, ¿no? Ya lo descompuse, pero solamente voy a trabajar en el eje X, ¿verdad? Entonces, para el eje X, ¿no? Sobre el eje X. ¿Qué hago sobre el eje X? Aplico la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Y qué me dice a mí? Que la sumatoria de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Ya. Ya. Recuerda, yo siempre voy a utilizar esta notación. Si va para la derecha, positivo. Si va para la izquierda, negativo, ¿no? Debería colocar algo por el estilo, ¿no? A ver, 40 va para la derecha, ¿sí o no? Entonces debe ser positivo, o sea, debe ser 40i. Recuerda que el i solo significa que va a la derecha, ¿sí o no? Y este 30 menos 30i, ¿por qué menos? Porque va a la izquierda. Ya, entonces estoy aplicando la segunda ley de Newton solamente en el eje X. Entonces esto de acá va a ser igual a la masa, recuerda, fuerza, sumatoria de fuerzas, masa, ¿cuánto vale la masa? 8, ¿cierto? Multiplicado por la aceleración, ¿no? Ahí está, ya. 40 menos 30, 10, ¿verdad? 10i. 10i, 8 por a, ¿verdad? Ya. ¿Y cuánto queda al final la aceleración? Sería 1,25, ¿sí? 1,25, ¿no? 1,25 y metros por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿es correcto o no? A 1, un cuarto, sí, así es, ¿no? Claro, pero en las claves aparece el módulo. Si en el módulo simplemente es como sacar el valor absoluto y sería 1,25, ¿no? 1,25 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Es casi es lo mismo, ¿no? Está chueco, está chueco. Vamos a hacerlo un poquito más derecho, ¿no? Entonces el módulo vendría a ser igual a 1,25 metros por segundo al cuadrado. Y eso de ahí vendría a ser la respuesta, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, listo. Siguiente ejercicio, ¿no? Dice problema número 2. Calcular la deformación, ¿no? ¿La deformación de quién? Del resorte, ¿no? Ojo, por si acaso es liso, acá también es liso, ¿no? ¿Sí? Calcular la deformación. Todo el sistema tiene una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado.
La constante de rigidez es 5 newton por centímetro y la masa del bloquecito que está acá arriba es de 3 kilogramos. ¿De acuerdo? Ya. Esto de acá se está moviéndose sobre el eje X, ¿sí o no? Eso significa que no me va a interesar tanto en el eje Y, porque en el eje Y las fuerzas se anulan, ¿sí? Las fuerzas se van a anular en el eje Y. Entonces, igualmente acá, como digo, en el eje X, ¿sí o no? Entonces, sobre el eje X tendría que ser mi análisis. Y sobre el eje X, ¿qué fuerzas pueden actuar ahí? ¿Mm? La fuerza elástica, ¿sí o no? Y por obvias razones, la fuerza elástica tiene que actuar en este sentido, ¿sí o no? Así, ¿cierto? Así. Eso de ahí sería la fuerza elástica. ¿Sí? Fuerza elástica. Claro. Y aplico pues la segunda ley de Newton, ¿no? Que la sumatoria de la fuerza es masa por aceleración, pero en el eje X, porque yo sé que eso de ahí está moviéndose en el eje X. ¿Sí? Entonces en el eje X, ¿no? Voy a tener que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Ya. La fuerza elástica vendría a ser, como es la única fuerza, ¿no? Y va a la derecha, sería positivo, sería igual a la masa, ¿cuánto vale? Bueno, voy a colocar la masa, multiplicado por la aceleración. Ya. Bueno, en este caso lo estoy trabajando escalarmente, ¿sí? Escalarmente. Ya. La fuerza elástica, no sé cuánto vale. Ah, pero mira, me dan la aceleración y vale 10 y la masa vale 3. Entonces yo puedo obtener que la fuerza elástica sea igual a 3 multiplicado por 10, ¿sí? O sea que esto de acá vendría a ser 30 newtons. 30 newtons. Ajá. Ya, pero a mí me piden la deformación. Ya, pero tú recordarás, ¿sí o no? Hay una fórmula, ¿no? Pero con respecto de la deformación. La fuerza elástica, ¿no? Es K por X, ¿sí o no? ¿Sí? K por X. Ya. Pero la fuerza elástica vale 30, ¿no? 30 newtons. K es 5. Hay que tener cuidado. 5 multiplicado por X. Date cuenta que la fuerza elástica está en 30 newtons y la constante está en 5 newtons por centímetro. Eso significa que el X tiene que estar en centímetro. Entonces, X, ¿cuánto tendría que ser? 6 centímetros. ¿Sí? 6 centímetros. Y eso de ahí sería la respuesta, ¿cierto? Eso sería la respuesta. A ver. Problema número 3, ¿no? Dice hallar el módulo de la aceleración cuando se haya deformado 2 centímetros y bueno, acá tenemos la gravedad, también es liso, la masa es 5 kilogramos, la constante de rigidez es 5 newton por centímetro. Hay que tener cuidado con las unidades, ¿eh? Acá dice centímetro. ¿Sí? Lo correcto sería pasarle a metros, pero a veces no. A veces, por ejemplo, mira, acá la deformación está en 2 centímetros y acá la constante también está en centímetros, así que en ese caso no afecta. ¿Sí? Entonces, primero podemos calcular la fuerza elástica. ¿Sí? Claro, está comprimido, entonces la fuerza elástica debería de graficarse de esta forma, ¿no? Así. Esto de acá debería ser la fuerza elástica, ¿cierto? Fuerza elástica. ¿Y cómo se calcula la fuerza elástica? La fuerza elástica
¿no? Es en módulo, es K por X, ¿sí o no? K por X. Ya. Entonces la fuerza elástica, la constante, ¿cuánto vale? 5 newton centímetro. Multiplicado por X, que es la deformación. ¿Cuánto vale? 2 centímetros. Ahí está, 2 centímetros, ¿ves? Centímetro con centímetro se cancela, ¿cierto? Centímetro con centímetro se cancela, ¿ves? Y después te va a quedar pues que la fuerza elástica sea 10 newtons. Esto de acá vale 10 newtons. Ya, pero ¿qué otra fuerza hay? ¿Qué otra fuerza hay? Ya, ahora para tener más espacio, vamos a borrar, ¿sí? Vamos a borrar acá. Y vamos a colocarle que la fuerza elástica vale 10 newtons. ¿Sí? ¿No? Que simplemente sería 5, este 5 que está acá, por este 2 que está acá, ¿no? Acá sería 10 newtons, ¿sí? 10 newtons. ¿Y aquí otra fuerza hay? ¿Qué otra fuerza hay? ¿Fuerza de gravedad, sí o no? Claro, la fuerza de gravedad. La masa vale 5, la gravedad vale 10. ¿Y la fuerza de gravedad cómo se calculaba? Fuerza de gravedad es mg, ¿sí o no? Mg. ¿Y esa fuerza cuánto vale? La masa vale 5, la gravedad vale 10. 5 por 10, 20 newtons, ¿cierto? O sea que acá está la fuerza de, ¿no? Ahí está. Sí, ¿cierto? Ahí. Ya, ¿y qué más, ah? Esa es la fuerza de gravedad. Hay otra fuerza también, pero no va a importar. Acá, por acá está la normal, ¿no? Pero no importa. Por acá está la normal. Ya, pero no va a importar. Para simplificar un poco, como ya sabemos los valores, ¿no? Voy a colocar acá que esto de acá valga, ¿no? 10. ¿Sí? Esto de acá vale 10. Y esto de acá vale 20, ¿sí? 20. Esto de acá vale 10, ¿sí? 10 newtons. ¿Sí? Y este otro de acá vale 20 newtons. Y para tener espacio, ¿no? Vamos a borrarlo. Vamos a borrar. Ya. ¿Qué más se puede hacer? Lo recomendable es descomponer las fuerzas, ¿no? Que las fuerzas sean paralelas al plano inclinado y perpendicular al plano inclinado. O sea, esto de acá está bien, porque es paralela. Y esto de acá también, porque es perpendicular. Recuerda que la normal siempre es perpendicular al plano. Pero esta fuerza de acá, la fuerza de gravedad, no es perpendicular ni paralela. Pero se puede descomponer, ¿no? Esto de acá se puede descomponer. Si te das cuenta que hay un ángulo de 53 grados, aplicas un poco de geometría, este ángulo de acá vendría a ser 53 grados. Y esa fuerza de gravedad que estaba ahí se descompone en dos. Una así y otra así, ¿cierto? Que justamente es la parte que se va a cancelar con la normal. ¿Sí? Ahí. ¿Y cuánto vale cada componente? A ver, se cae 20, ¿no? A ver, vamos a hacerlo por acá. O sea, sería una cosa así, ¿no? Y se cayó la tapa. Ahí. Más o menos así, ¿eh? ¿Sí? Más o menos. Vamos
vamos a ya estamos descomponiendo la fuerza de 20, ¿no? Esta fuerza es de 20 newtons, ¿no? Ahorita más o menos algo así, ¿no? Esto de acá es 53 grados, 90, y todo el mundo sabe, ¿no?, que este es un triángulo notable, ¿sí? Es ya chamba de tu profe de geometría. Esto es como 5K, 3K, 4K, ¿sí o no? ¿Cuánto vale K? K vale 4, ¿sí o no? 5 por 4, 20. Entonces significa que esta parte de acá vale 12 y esta parte de acá vale 16. Claro, 4 por 4, 16, 3 por 4, 12. Entonces, esta componente de acá vale 12 newtons, ¿sí? Y esta otra componente que ves acá tiene que ser de 16 newtons, ¿sí? De acá podemos ver que la normal tiene que anularse con esta componente, con 12. De ahí que el módulo de la normal vale 12, ¿sí? Pero no importa eso, ¿no? O sea, no importa las fuerzas que están perpendiculares al plano, porque, o sea, este bloque no se va a mover así, o sea, no se va a mover así, no, así no se mueve. Se mueve, ¿no?, de esta forma, ¿no? Así. Se mueve sobre el plano. Entonces, sobre el plano voy a aplicar mi segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, ¿cuál es mayor? El 16, ¿verdad? 16. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de las fuerzas, ¿no? La sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Ya. Pero en este caso solamente voy a tomar lo que está en el eje, bueno, en la paralela del plano, ¿no? Voy a considerar el 16, que es el mayor, sería 16. Como el 10 va en sentido contrario, sería menos 10 porque está yendo en sentido contrario. Y esto a su vez tiene que ser igual a la masa, pero la masa vale 5 kilogramos, multiplicado por el módulo de la aceleración, ¿sí? Módulo de la aceleración. Ya. Ah, pues opera. ¿Cuánto sale eso? 6, 5, 5A. O sea que el módulo de la aceleración, ¿cuánto vale? 1,25, 1,2, ¿no? 1,2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Así sería parte de la respuesta, ¿no? Ejercicio número 4. Estamos haciendo varios ejercicios. En la 4, ¿qué dice? Hallar la fuerza F. Te pide calcular esta fuerza F sabiendo que la masa acá es 2 kilogramos, 3 kilogramos y acá hay un dinamómetro que te registra 8 newtons. Y el sí, todo es liso, ¿no? Todo es liso. Ya es fácil, pues. Si ya te están diciendo que esto de acá registra una medida de 8 newtons, entonces de ahí es obvio que la tensión también tiene que ser 8 newtons, ¿no? Recuerda de acción y reacción, ¿sí o no? ¿Cierto? Acá sería una tensión de 8 newtons y acá también sería otra tensión, ¿no? Es la misma cuerda, ¿no? También debería haber 8 newtons, ¿no? Eso en principio es acción y reacción. Y recuerda que cumple esto, ¿no? Tiene el mismo módulo, ahí está, mismo módulo, 8, 8. Direcciones opuestas, ahí está, direcciones opuestas. Y actúan en cuerpos diferentes. Claro, uno actúa sobre el A y el otro actúa sobre el B. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, se supone que esta fuerza mueve a todo el sistema, ¿no? Mueve a todo el sistema. Entonces, voy a aplicar la segunda ley de Newton para el bloque A.
¿no? Entonces sería la sumatoria de las fuerzas para A tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí o no? ¿Sí? Para A. Ya, pero la única fuerza que existe, o al menos que va a ser responsable del movimiento, va a ser el 8 newton, ¿no? Claro, hay más fuerzas acá, ¿no? Acá está la normal, la fuerza de gravedad, pero no importa, porque se van a anular. Entonces la única que queda sería el 8 newtons. Debido a esa fuerza es lo que se va a mover. ¿Sí? Entonces simplemente sería 8, el módulo, ¿no? 8, la masa que vale 2, la aceleración que ya no sé cuánto valga, ¿no? De ahí puedo obtener la aceleración, ¿cierto? ¿Cuánto vale la aceleración? 4. ¿4 qué? Metros por segundo al cuadrado. Una pregunta, si esta fuerza mueve a todo el sistema, obviamente todo el sistema tiene que moverse con una misma aceleración, ¿sí o no? Obvio, ¿sí o no? Con la misma velocidad, con la misma aceleración, ¿no? Asumiendo que esta cuerda de acá no se estire, ¿no? No es como una liga, ¿no? Entonces, todo el sistema debe moverse con esta misma aceleración, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora veamos para B, ¿sí o no? Para B. Y para B hacemos lo mismo, ¿cierto? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Pero en el eje X, porque igual acá hay normal, acá hay fuerza de gravedad, pero no importa porque se van a anular, ¿sí? Se van a anular. Entonces, las únicas fuerzas que van a ser responsables del movimiento va a ser esta fuerza F que está acá y esta tensión que está acá. Entonces, dado que esta F es mayor, porque esto de acá se tiene que mover a la derecha, sería F, que yo no sé cuánto vale esta F, menos 8, porque va en sentido contrario, si lo mira, derecha e izquierda, ¿no? Va en sentido contrario, 8. Y esto tiene que ser igual a la masa para B, recuerda que esta parte es para B, sería 3 multiplicado por la aceleración. La aceleración ya hemos calculado anteriormente, y eso de ahí vale 4. Ya, entonces esta parte sale 12, menos 8 pasaría con 20, ¿sí o no? Por lo tanto la fuerza, el módulo de la fuerza tendría que ser 20 newtons. ¿Ves? Fácil, ¿sí o no? ¿Sí? Fácil. A ver. Problema número 5. Problema número 5 dice, hallar el módulo de la aceleración, ¿no? Acá está. Claro, pues si todo el sistema, si el anillo se mueve con una aceleración, obviamente que todo lo que está sostenido con el anillo también se tiene que mover con la misma aceleración. O sea que esta esfera, ¿no? Se tiene que mover con esa misma aceleración hacia la derecha. La masa dice que vale 1,6 kilogramos. ¿Sí? Entonces vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre ese, ¿no? Esa esferita, ¿no? Claro, tenemos la fuerza de gravedad, ¿no? Hay varias formas de resolver este ejercicio. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? Mg, ¿sí o no? O sea, la masa por la gravedad, mg. La masa 1,6 por 10, 16 newtons. Fuerza de gravedad. ¿Qué otra cosa hay también? Acá tenemos una tensión. Ahí está, la tensión. Yo no sé cuánto vale esa tensión, ¿cierto? Hay una cuerda, ¿no? Y donde hay cuerda hay una tensión. Ya, listo. Ya. Pero, ¿qué te dice la segunda ley de Newton, sí o no? ¿Qué te dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria vectorial, ¿no? La sumatoria de las fuerzas es igual a la fuerza resultante, ¿cierto? O sea que tú vas a sumar esas dos fuerzas que están acá, esta fuerza y esta fuerza, y tiene que darte una fuerza resultante, ¿sí o no? Y la fuerza resultante es paralela a la aceleración. Acá tienes la aceleración, ¿no? Entonces necesariamente, más o menos por acá, debería de estar, ¿no? La fuerza resultante.
¿Sí? Recuerda que la fuerza resultante con la aceleración son paralelas. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí puedo calcular la aceleración, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. ¿Y cómo sería? Puedo hacer mi método del triángulo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Recuerdas tu tema de suma vectorial o no? Mira, es algo así, ¿no? Que tú tienes un vector así, que vendría a ser la tensión, es lo que es la tensión. Ahora, también tienes una fuerza la fuerza vertical, ¿no? Que sería la fuerza de gravedad, que vale 16. Y recuerda que la suma vectorial, ¿no? La suma vectorial de esta fuerza y esta fuerza vendría a ser, estoy aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Dice, la sumatoria de las fuerzas es igual a la fuerza resultante, ¿sí? O sea, esto de acá vendría a ser la fuerza resultante. ¿Sí? Eso de ahí vendría a ser la fuerza resultante. Pero si te das cuenta, acá hay un ángulo de 53 grados, ¿no? Un poquito de criterio, obviamente acá vendría a ser, ¿no? La Z, como dice tu profe, creo, ¿no? La Z, 53 grados, ¿sí o no? Acá vendría a ser también 53 grados, ¿sí? Entonces, esto de acá es un triángulo notable, ¿sí o no? Sobre vertical, horizontal, ¿no? Esto es como 4K, 5K y 3K, ¿sí o no? Al ojo, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale K al ojo? 4, ¿sí o no? K vale 4. Y como K vale 4, eso significa que la fuerza resultante, 3K, ¿sí o no? O sea, 12. 12. ¿Sí? 12. Y ya pues, pero la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, ¿sí o no? En módulo, ya en módulo. O sea que esto sería 12, la masa que vale 1,6 multiplicado por el módulo, ¿sí o no? Ya opera eso, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, 12 entre 1,6, ¿no? Y lo mismo que 120 entre 16, cuarta, 30, 4, 15 entre 2. 15 entre 2, 7 medios, ¿no? 7,5 metros por segundo al cuadrado. Y eso vendría a ser la aceleración, el módulo de la aceleración, ¿no? ¿Sí? Así sería. Y estoy aplicando la segunda ley de Newton, ¿ah? Recuerda que la fuerza resultante es la suma vectorial de esta fuerza y de esta fuerza. ¿Sí? Vamos con... Continuamos con los ejercicios. Sí, vamos por la número 6. Número 6. Dice... te piden determinar el módulo de la reacción, entre la reacción ¿no? de esta cuña, de este móvil, con respecto a esta esferita, ¿no? Que tiene la masa de 2 kilogramos, la aceleración de todo el sistema es 7,5 metros por segundo al cuadrado, esto acá no se resbala, ¿sí? No se resbala, y la gravedad vale 10, ¿no? Entonces tendríamos que ver las fuerzas que actúan sobre esta pelotita, ¿no? Sobre esa esfera. Y de ahí hay que ver, ¿no? Qué fuerzas... Claro, hay que ver qué fuerzas actúan primero. Entonces, ¿qué sería el diagrama de cuerpo libre? ¿No? Obviamente que va a aparecer la fuerza de gravedad, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale la fuerza de gravedad? ¿Cuánto vale? 20, ¿no? ¿20 qué? 20 newtons. ¿Sí? Pero también vamos a tener la reacción, ¿cierto? Recuerda que la reacción forma 90 grados con la superficie, ¿no? Ok,
que en principio vendría a ser la normal, ¿no? La normal. ¿Recuerdas qué es la normal o no? ¿Sí? La normal. Vamos a ponerle R de reacción, ¿no? No es más que la normal. Bueno, es casi lo mismo, ¿ah? La normal es una reacción, ¿no? Pero no viceversa, ¿no? Ya. ¿Qué más? Nada más. Las únicas dos fuerzas que actúan sobre esa esfera son esas dos. Pero dice que todo el sistema tiene pues esta aceleración, pero recuerda que la aceleración es paralela a la fuerza resultante, ¿sí o no? Claro, en principio la fuerza resultante también tiene que ir a la derecha, o sea que hay una fuerza resultante, ¿no? En este sentido, sí. Esa es la fuerza resultante, ¿sí o no? Esa es la fuerza resultante. Ya, pero aplicando la segunda ley de Newton, ¿qué te dice a ti? La segunda ley de Newton te dice que la sumatoria, ¿no?, de las fuerzas tiene que ser cero, ¿sí o no? Tiene que ser cero. Tiene que ser cero, ¿sí o no? Ya. Entonces, vamos a colocar acá, ¿no? La sumatoria de las fuerzas, o sea, es decir, la fuerza resultante, eso que es la fuerza resultante, es masa por la aceleración, ¿sí o no? Ya, pues si recuerdas tú la suma vectorial, ¿no? O sea, tienes que saber el tema de vectores, ¿no? Entonces hay que sumar, ¿no? Vamos a sumar esta fuerza que vendría a ser la reacción, ¿no? Eso ya era R. Por otra parte acá también teníamos 20, ¿sí o no? 20, ¿no? 20 newton, ¿no? Pero también teníamos, ¿no?, la fuerza resultante, ¿sí o no? ¿Sí? Esto de acá vendría a ser la fuerza resultante. Ahí está. Ahí. Eso es la fuerza resultante. Recuerda que la fuerza resultante es la suma vectorial de esta fuerza y de esta fuerza, ¿sí o no? Y si es evidente de que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Sí o no? Es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Ya? Pero recuerda que la fuerza resultante, o sea, porque la fuerza resultante es la sumatoria de las fuerzas, es masa por aceleración. Eso significa que esto de acá vendría a ser masa por aceleración. Y la masa vale 2. Vale 2. Y la aceleración es 7,5. Eso significa que esto tiene que ser 15 newton. 15 newton, ¿sí o no? Pero si tú eres hábil, te vas a dar cuenta que esto de acá está en relación de 4K, 3K, o sea, esta flecha roja, 3K, y obviamente esto de acá es 5K, ¿sí o no? ¿Sí? 5K. Pero K, ¿cuánto vale? 5, pues. 3 por 5, 15. 4 por 5, 20, ¿no? Entonces de ahí podemos ver que R, que es 5K, necesariamente tiene que ser, pues si K vale 5, ¿no? 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. Esto acá tiene que ser 25 newtons. Fácil, si uno. Así es. De la respuesta, ¿cierto? ¿Sí o no? Facilito, ¿sí o no? Ahora vamos por las 7, ¿no? Dice que se lanza una esferita, ¿no?, con una rapidez de 2 metros por segundo, pasando un segundo, pasa un segundo y llega a que su rapidez final es 0, ¿no? Te piden hallar la masa de 0,5 kilogramos y te piden hallar el módulo de la fuerza de la resistencia del aire. Ya.
Y este es fácil, ¿ah? ¿Cuánto vale la aceleración? Al ojo, ¿ah? ¿Cuánto vale la aceleración? ¿Sabes qué es la aceleración? Bueno, mira, el tiempo vale un segundo, dice, o sea, de acá hasta acá hay un intervalo de un segundo. Y recuerdas que era la aceleración como ¿qué significaba 6 metros por segundo al cuadrado, no? ¿Qué significaba eso? Que por cada segundo la velocidad cambia de 6 en 6. Ahora mira, el cambio de velocidad que tiene de acá hasta acá es 12. O sea, primero tenía 12, ahora tiene 0. O sea que el cambio es 12. Pasó un segundo. Ah, eso significa que la aceleración es 12. Claro, la aceleración es 12. ¿Sí? Entonces la aceleración tiene que ser 12. ¿No? Acá hay una aceleración, ¿sí o no? Y como está, la aceleración tiene que ser 12 metros por segundo. ¿Sí? Y va para abajo, ¿sí o no? Porque va en contra del movimiento. ¿Ah? ¿Sí? Ya, listo. Eso es la aceleración. La aceleración neta. ¿Sí? En principio debería aplicar la segunda ley de Newton, pero puedo hacerlo más fácil, ¿no? Porque ahí eso de ahí está en presencia de la fuerza de gravedad, ¿sí o no? Hay una aceleración ahí. ¿Recuerda, sí o no? Acá hay una aceleración, ¿ah? Y esa aceleración, ¿no? De la gravedad vale 10, ¿sí o no? 10 metros por segundo al cuadrado. Esta es de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Este es G. Pero se supone que esta es como que la resultante, ¿sí o no? Esta es la resultante. Para que llegue a 12, para que llegue a 12, tiene que haber otra aceleración que también sea 2. Tiene que ser 2. ¿Y por qué 2? La suma, pues. ¿Sí? O sea, 10 más 2, 12. Claro, esto de acá se debe a la aceleración de la gravedad. Pero esta es la aceleración neta, total. O sea, en parte debería haber otra aceleración debido al viento, o mejor dicho, al aire, a la resistencia del aire. Ya. Entonces, esto sería la aceleración debido a la fuerza de gravedad y esto sería la aceleración debido a la resistencia del aire. Que en suma, en conjunto, debería darte 12. Claro, 10 y 2, 12. Pero a ti no te pide la aceleración que comunica la resistencia del aire, ¿sí o no? Sino que te pide calcular la fuerza de resistencia del aire. La fuerza de resistencia del aire. Pero la aceleración que comunica el aire es esto. Por lo tanto, la fuerza, ¿no?, que ejerce de forma general, la fuerza es masa por la aceleración. Entonces la fuerza de la resistencia del aire vendría a ser la masa, que vale 0,5 kilogramos, multiplicado por la aceleración debido a la resistencia del aire. Eso de ahí vale 2. Por lo tanto, la fuerza tendría que ser solamente un newton. ¿Sí? Eso de ahí es la fuerza de la resistencia del aire. ¿Sí? Recuerda que esta aceleración es la aceleración debido a la resistencia del aire, por si acaso. ¿Sí? En el fondo estoy utilizando la segunda ley de Newton. ¿Sí? En el fondo. ¿De acuerdo? Si quieren ustedes háganlo con la ley de Newton, ¿no? Con la segunda ley de Newton, igualito va a salir. Pero si ustedes ya es habilidad de cada uno de ustedes. ¿Sí? O si quieren lo hago como ustedes gusten, ¿no? ¿Sí? Ya, si quieren lo hago, ahorita lo hago.
borramos esto, ¿no? Borramos esto de acá y también borramos esta opción. Ahí está. Ya lo borré. Vamos a hacerlo. Ya que ya al menos la aceleración ya está fija. Ya, todo el mundo sabe que acá hay una fuerza de gravedad, ¿sí o no? Ahí está, la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad que va hacia abajo, ¿sí o no? Y eso de ahí vale, ¿cuánto? ¿Cuánto vale eso? Fácil, ¿no? 0,5 multiplicado por 10, ¿no? Si la gravedad no te dan, por defecto la gravedad vale 10. 10, entonces 10 por 0,5, esto sería 5 newtons. Y nos piden calcular esto, ¿sí o no? Nos piden que no sabemos cuánto vale F, pero puedo aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Que te dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Las únicas dos fuerzas que están actuando sobre el bloque es la fuerza de gravedad y la fuerza de la resistencia del aire, nada más, y los dos van hacia abajo, ¿verdad? Entonces, podría colocar acá 5, ¿no? 5 más F, ¿no? Que también tiene la misma dirección, ¿no? Y eso tiene que ser igual a la masa, que vale 0,5, multiplicado por la aceleración que va hacia abajo, ¿no? 12. ¿Cierto? Acá quedaría 5, acá quedaría F. ¿Y esto cuánto sale? 6, ¿verdad? Y ves que F te queda 1. 1 newton, ¿ves? Sale lo mismo, ¿sí o no? Sale lo mismo. ¿Sí? Espero que esté claro lo de la aceleración. Recuerda que la aceleración, ¿qué significa 12 metros por segundo al cuadrado? Que por cada segundo la velocidad cambia en 12. Cambia en 12. Acá hay 12, acá hay 0. En un segundo. Ya pues esa es la aceleración. Problema 8. Te dan el coeficiente de rozamiento. Claro, hay un coeficiente de rozamiento cinético 0,5, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, la velocidad inicial o la rapidez inicial es 10 metros por segundo, te piden allá la rapidez final si es que ha recorrido 3,6 metros, ¿no? Ya. A ver, las fuerzas que están actuando sobre este sistema, a ver, la fuerza de gravedad, la normal, se van a anular, no entran en juego, ¿no? No entran en juego. O sea, acá está la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad y también está la normal, ¿sí o no? Pero la fuerza de gravedad y la normal se van a cancelar, o sea, no importa. Lo que se va a mantener es más bien la fuerza de rozamiento, ¿sí o no? La fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Ya, pero en realidad eso no voy a utilizar mucho, sino que había una fórmula, ¿recuerdas la fórmula? Sí se puede, ¿no? Demostrar y todo, pero en un examen no vas a hacer eso, ¿sí o no? Esto acá no importa, ¿sí? Lo único que importa es esto, la fuerza de rozamiento estático. Ya, pero recuerdas que, ¿no? En la parte de teoría, ¿no? Te había explicado de que cuando tienes una superficie rugosa, ¿no? ¿Recuerdas, no? Acá había una cosa así, ¿no? Si acá tenías un K, ¿no? Y acá tenías la gravedad G, y esto estaba, ¿no? Estaba deslizándose, entonces acá aparece una aceleración, y esa aceleración era igual a mu G, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? ¿Sí? Y eso es lo que voy a aplicar, o sea,
Claro, aplicando la segunda ley de Newton yo llego a eso en principio. Claro. ¿Sí? Claro, pues porque la única fuerza que actúa sería esto. Y la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿no? ¿Sí? A partir de ahí. Si quieren que lo demuestren, me lo dicen, ¿no? Pero... Entonces, la aceleración, ya hemos explicado ya, de frente vamos a aplicar la fórmula. Simplemente es mu g, ¿verdad? ¿Sí? Va en contra de la aceleración, ¿no? Es la fuerza de rozamiento, ¿no? Y recuerda que la fuerza de rozamiento siempre va en contra del movimiento. Entonces la aceleración sería igual a mu. ¿Cuánto vale mu? 0,5. La gravedad, ¿cuánto vale? 10. 10. Entonces la aceleración o el módulo de aceleración tendría que ser 5. 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ya. Hasta ya es bastante, ¿sí o no? ¿Por qué te piden a ti? Pues hallar la rapidez final, ¿sí o no? Se supone que la aceleración tiene que ser constante, ¿no? Ahora vamos a considerar, yo siempre considero así, si va a la derecha positivo, si va a la izquierda negativo, ¿sí o no? ¿Sí? Ya vamos a hacer esa consideración. Aparte, recuerda, ¿no? Que hay una fórmula que dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado, ¿no? Más vectorialmente, ¿no? Si quieren, ¿no? Pues da lo mismo, ¿no? Acá sería el doble de la aceleración por la distancia, ¿cierto? Vectorialmente. Recuerda que vectorialmente tiene en cuenta la dirección, ¿no? Tiene en cuenta la dirección. Entonces, el de acá como este lo va al cuadrado no importa, ¿no? La rapidez final no sé cuánto vale, no sé. La rapidez inicial vale 10. Bueno, como va a la derecha es positivo, ¿no? Más 10 elevado al cuadrado, más el doble de la aceleración. ¿La aceleración para dónde va? ¿A la derecha o izquierda? Izquierda, ¿sí o no? Porque está frenando. Entonces, por eso que tendría que ser menos 5. ¿Sí? Menos 5. El desplazamiento, ¿para dónde va? ¿A la derecha? A la derecha, ¿sí o no? Primero está acá, luego hasta acá. Entonces el desplazamiento va para la derecha, positivo, o sea, 3,6. Ya, entonces esto sería, acá faltó al cuadrado, ¿no? La rapidez final al cuadrado, esto sería 100 eh, menos, menos 36, ¿no? Menos 36, ¿cuánto queda? 64, ¿cierto? Ya, pues saca la raíz cuadrada, ¿no? Saca la raíz cuadrada, álgebra, ¿sí o no? Sería 60, no, 8 sería, ¿verdad? 8. La rapidez final es 8. Es 8, ¿no? Claro. Pero acá hay que tener un poquito de cuidado, ¿ah? Mira, en principio era vectorial, ¿sí o no? Y como vectorial tiene signo, puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, si hubiera seguido con el tratamiento vectorial en parte, ¿no? Porque acá te estoy diciendo que si va a la izquierda es negativo, ¿no? En principio tú acá debe tener tratamiento vectorial. Entonces, o sea, ¿qué número elevado al cuadrado te sale 64? 8, ¿sí o no? Pero en principio tiene que ser más 8 o menos 8. O sea, tú tienes dos posibilidades. O sea, así, más menos 8. Así, dos posibilidades, ¿no? Entonces, formalmente, o sea, debería ser así. La rapidez final, vectorialmente, podría ser más 8 y metros por segundo, o si no también, o sea, la otra posibilidad es que sea menos 8 y metros por segundo. Pero como pide módulo, o sea, es como sacar valor absoluto, si no importa que sea esto, no importa que sea esto, simplemente sacas el módulo y sería 8 metros por segundo. Y te olvidas del i, del negativo, ¿no? En valor absoluto
siempre es lo mismo. Bueno, al menos en este caso, ¿no? Da lo mismo más 8 con menos 8 en valor absoluto. Entonces, en valor absoluto da lo mismo. Entonces, esto sería la respuesta, ¿sí? ¿Sí? Vamos por la 9. Dice que no hay un bloque de 2 kilogramos, una fuerza que depende del tiempo, mu k 0,5, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí era el módulo de la aceleración, ¿no? Para un tiempo cuando el tiempo vale 5 segundos. Entonces, hay que calcular, hay que determinar las fuerzas, ¿no? Para ese instante. Entonces, esta fuerza que está acá, ¿cuánto tiene que valer? Para tiempo que vale 5, ¿no? Sería 5 por 4, 20. 20 más 20, 40. O sea, esta fuerza de acá es 40 newtons. ¿De dónde salió el 40 newtons? De acá, ¿no? 5 por 4 te vale 5. 5 por 4, 20. 20 más 20, 40 newtons. Pero también hay una fuerza de gravedad, ¿sí o no? Fuerza de gravedad. ¿Y cuánto vale la fuerza de gravedad? Fuerza de gravedad sería la masa, que es 2 kilogramos, por 10, 20, ¿sí o no? 20 newtons. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza hay? La normal, ¿sí o no? La normal. Claro, hay una normal, ¿no? Y esa normal, ¿cuánto vale la normal? Uy, no hay espacio. Ya, pero sabemos que esta fuerza que está acá es la fuerza de gravedad, ¿sí o no? Vale 20. Vale 20, ¿sí o no? 20 newtons, pero también tiene que haber una normal, ¿sí o no? Esto de acá vendría a ser la normal, y la normal también tiene que ser 20 newtons. Claro, pues la fuerza que va hacia arriba es igual a la fuerza que va hacia abajo. Tiene que anularse porque esto de acá no se mueve en el eje Y, o sea, no se mueve así. No se mueve, entonces ahí tendría que cumplir la primera condición de equilibrio, que las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. En lo que se va a mover más bien es, ¿no? En el eje X. Ya, por otra parte tienes mu k, ¿no? Mu k. Eso significa que por acá tiene que aparecer una fuerza de rozamiento estático, ¿sí? Pero si tú recuerdas, la fuerza de rozamiento estático es mu por la normal. Pues la normal es esto, ¿sí o no? Entonces esto tendría que ser 0,5. Vamos a colocar acá abajo, acá hay espacio. Vamos a calcular, ¿no? Que sería mu k por la normal, ¿sí o no? Ya, pero mu k es 0,5. La normal vale 20. Por lo tanto, esto vale 10 newton, ¿no? O sea que esto acá vale 10 newton. 10 newtons. Listo. Ya. Entonces, en el eje Y no se mueve en el eje Y, por eso que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser 0. Lo que se va a mover es en el eje X. Entonces, en el eje X aplico la segunda ley de Newton, que dice la sumatoria, ¿no?, de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ya, la fuerza que va a la derecha es 40, ¿sí? Ahí está, 40. Menos la fuerza que va a la izquierda, o sea, 10. Tiene que ser igual a la masa, pero la masa es 2. Multiplicado por el módulo de la aceleración, acá quedaría 30. 2A, por lo tanto A ¿cuánto quedaría? 15, ¿sí o no? 15 metros por segundo al cuadrado. Es así. Esa es la respuesta. A ver, la 10. ¿Qué dice la 10? Dice que el bloque se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente variado.
aplicando una fuerza de 25 newton formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. La masa es 1 kilogramo, μk, o sea, tiene un rozamiento, hay fuerza de rozamiento cinético, es 0,2, tenemos la gravedad, tenemos una rapidez inicial y te piden la rapidez final después de 2 segundos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí o no? Ya. Entonces, hay que graficar todas las fuerzas que actúan sobre ese bloque, ¿no? Ya, entonces vamos a descomponer, porque en este caso es preferible descomponer, y acá aparece un triángulo notable, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahí está. Triángulo notable, ¿no? 53 grados, ¿no? Recuerda que es como 5K, 4K y 3K. Entonces, necesariamente, K, ¿cuánto vale? 5, ¿sí o no? Claro, pues K por 5, 5 por 5, 25. Entonces esto tiene que ser 20 y esto tiene que ser 15, ¿cierto? 15. 15 a la derecha y 20 hacia abajo. ¿Okay? Vamos a ponerle mejor de rojito, ¿no? De rojito vamos a ponerle. Acá sería 15 newtons. Y acá sería 20, ¿cierto? 20 newton, ¿no? Ya. ¿Qué más? Lo borré acá. Ya, hasta ahí. Ya de lo descompuse. ¿Qué más tenemos ahí? Fuerza de gravedad, ¿sí o no? Acá tenemos fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. ¿Y esa fuerza de gravedad cuánto vale? Fácil, ¿sí o no? Masa por la gravedad, o sea, 1 por 10, 10. 10 newton. Eso de acá es fuerza de gravedad. ¿Eh? Ya, ¿qué más? Una normal, ¿sí o no? Por acá tiene que haber una normal, ¿no? Una normal. Una preguntita, ¿y cuánto vale la normal? No, pero esto de acá se mueve en el eje X o en el eje Y. En el eje X, ¿sí o no? O sea, significa que en el eje Y tiene que anularse. Entonces, para el eje X o Y, perdón, Y, se tiene que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y tiene que ser 0, porque no se va a mover en el eje Y. Pues esta es la primera condición de equilibrio, pero solamente para el eje Y. Entonces en el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos? Las fuerzas que van hacia abajo, 20, ¿sí? la descomposición 20, y también tenemos la fuerza que va hacia abajo, que es 10. Tiene que ser igual a las fuerzas que van hacia arriba. ¿Y qué fuerza va hacia arriba? La normal, ¿sí o no? De ahí podemos ver que la normal es 30 newtons. ¿Sí? 30 newtons. Ya, pero aparte de esas fuerzas, ¿qué otra fuerza aparece? Mira acá, hay un μk, ¿verdad? Un μk. Eso significa que acá debe haber, ¿no?, una fuerza de rozamiento estático, ¿sí o no? Y recordarás, ¿no?, que la fuerza de rozamiento estático es μk por la normal. Pero μk es 0,2 multiplicada por la normal, y la normal valía 30, ¿sí o no? Acá por 30, ¿cierto? Y de ahí hacemos un poco de cálculo y eso sale pues 6 newton, ¿verdad? O sea que esto acá vale 6 newtons. Ya. Ahora vamos a hacer para el eje X, ¿sí o no? En el eje X, si aplicas la segunda condición, la segunda ley de Newton, ¿sí o no?, que dice la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración.
Claro, porque ahí sí se va a mover, ¿sí o no? ¿No? Entonces las fuerzas que van a la derecha, en este caso 15, justamente es el mayor también, 15, menos la fuerza que va a la izquierda, o sea, sería 6. Eso tiene que ser igual a la masa, que en este caso vale 1, multiplicado por la aceleración. 15 menos 6, 9, ¿cierto? 9. De ahí podemos ver que la aceleración tiene que ser 9, ¿verdad? ¿Sí? La aceleración es 9 metros por segundo. Segundo al cuadrado. ¿Sí, cierto? Ya tengo la aceleración ya. ¿Sí? Ya. Y te pide calcular la rapidez final para un tiempo de 2 segundos, ¿no? Pero tú recordarás una fórmula, ¿verdad? Que decía que la rapidez final, no, mira cómo combinan, ¿no? Tienes que saber todo. La rapidez final es igual a la rapidez inicial más o menos, ¿no? Dependiendo, la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Ya. Lo reemplaza, pues. Entonces la rapidez final es igual a la rapidez inicial, y la rapidez inicial es positiva, mejor dicho, va para la derecha y vale 2. La aceleración es positiva, o sea, ¿por qué la aceleración es positiva? Porque va a la derecha, pues, porque este 15 le gana a este 6. Entonces esto sería 9, multiplicado por el tiempo, ¿no? El tiempo de acá hasta acá, o sea, 2 segundos, o sea, esto de acá vale 2. 9 por 2, 18, más 2, 20. Entonces la rapidez final es 20 metros por segundo. ¿Ves? Y ese es el problema número 10. Y solo queda resaltar la clave, ¿cierto? Es fácil, ¿sí? Fácil. Ya, bueno, eso es todo, chicos. Bueno, chicos, cuídense. Ya nos estaríamos viendo, ¿no? ¿Me extrañé? Ya, bueno, chicos, cuídense.